Antes de empezar a hablar acerca de hacer un resumen general de lo hasta dónde llegamos con el estudio, yo sigo insistiendo que nosotros no podemos divorciarnos como cristianos que somos, porque nosotros estamos insertos en una realidad que constantemente está cambiando y que interactúa con nuestras vidas, con las decisiones que tomamos, con nuestras expectativas, con un montón de cosas. Entonces hay que evaluar las cosas que nos están sucediendo diariamente en el mundo y ver cómo esas cosas cumplen o no con el plan del Señor y cómo afectan nuestra vida cristiana, nuestra relación con Dios, cómo se afecta a través de lo que pasa hoy en día. Por eso ese es el objetivo por el cual yo hablo acerca de las realidades de la vida cotidiana, de lo que está pasando en el mundo. Y me gustaría pues hacer un resumen rápido de lo que pasó esta semana. Pues bueno, yo lo voy a actualizar porque la cosa pica y se extiende, ¿eh? Los acontecimientos que están sucediendo en las últimas semanas son para tener cierto cuidado. China, que es un país gobernado con un gobierno de izquierda comunista, China quiere ayudar a las economías latinoamericanas a cambio de influencia política en la región. China quiere entrar a América Latina, Estados Unidos nos sume a nosotros lo que las tasas de interés para nosotros pagar mucho más. Usted dirá, pero Benjamín, ¿por qué no estás hablando de eso? Porque miren, ustedes vieron lo que pasó en China. La noticia ha reventado por todos lados. La doctrina de Xi Jinping se afianza en el Partido Comunista Chino. El actual presidente ordenó la expulsión del expresidente. Estaba el congreso del partido y él agarró un ancianito que estaba sentado al lado de él y dijo, ¿sabes qué? Tú no vas a estar aquí en la reunión que vamos a tener ahora. Y delante de todas las cámaras, él levantó a este señor que es un líder pues que está dentro del partido, pero que es como opositor dentro del partido. Y lo agarró, lo levantó y mandó a sacar. Y eso pasó delante de sus adversarios políticos que estaban sentados frente a él. Y es una manera quizás de decir, mira, aquí el que manda soy yo y el que no le gusta también va para afuera. Este señor viene de un país comunista a donde hay más cristianos correteados allá, porque la iglesia cristiana no es una iglesia reconocida por el gobierno chino. Y es más, la ven como peligrosa porque los chinos ven a los cristianos como un movimiento político. Y esa gente tiene que estar congregándose de manera clandestina, porque muchas iglesias han sido cerradas. Increíble. Y eso pasa en este siglo, en estos días, en ese país. Entonces, eso está pasando por allá con los chinos, pero hay una segunda vuelta, por ejemplo, en Brasil, para las elecciones. El 30 de octubre va a haber otra vez elecciones y el actual presidente se la va a tener que ver con Lula da Silva. ¿Y saben qué? Lula da Silva también es un futuro candidato a presidente que es también tierra como es nuestro amigo Xi Jinping, que es de allá de los comunistas. Y no sé si ustedes lo saben, pero en Brasil, en México, en Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, la mayoría de los gobernantes son de izquierda. Y la gente en América Latina, está la gente así con el ojo cuadrado porque de la noche a la mañana toda la América Latina se ha convertido en izquierdista. Y eso es peligrosísimo, peligrosísimo porque esta gente tiene como vínculo la violación de los derechos humanos, de la imposición del poder. Recuérdense que los problemas en el paraíso empezaron por eso, por el ansia de poder. Y esta gente con un odio al que tiene poder económico, porque son unos resentidos políticos y viven y se alimentan de la lucha de clases. Y se vaticina para este próximo año 2023, según muchos analistas y expertos, una América Latina en total convulsión. Porque así como existen ellos, existen sus opositores y los opositores no se van a quedar callados. En el caso particular de Panamá, los sindicalistas intentaron entrar al poder, pero no han podido porque nosotros tenemos un historial muy fuerte de lo que era la dictadura militar y nosotros no queremos vivir bajo esas mismas condiciones nunca más, nunca más. Y tenemos también, por ejemplo, para terminar, que se acuerdan que habíamos hablado de Giorgia Meloni, que ella era la que iba, bueno, la que ya fue nombrada el sábado ministra de Italia, que esta es totalmente lo opuesto, ella está a favor de los empresarios, la ven como derechista, pero que vaticinan también los expertos que a través de ella empezará un conflicto en Europa, porque ella está en contra de todas estas ideologías de género, de todos estos planes que tiene la ONU,
y los organismos pues internacionales, esta gente de Agenda 2030 y todo esto, pues ella está en contra de todo eso y ella tiene un gran poder de convicción. Entonces yo quiero pedir, hermanos, que oremos por el planeta en el que estamos, por las cosas tan importantes que están sucediendo y veamos y pidámosle al Señor que intervenga, porque creo que es importante que nosotros estemos orando para pedirle al Señor que venga pronto, porque nosotros no queremos ver cómo se va a poner la cosa peor. Señor, llévanos antes, Señor, ven ya, para que estas situaciones difíciles que hay ahora no se pongan peores y por lo menos nosotros no tengamos que ver todas estas tragedias que hemos estado estudiando hasta el momento. Vamos ahora a hacer un pequeño ejercicio en el que quiero que participen todos ustedes y vamos a ir describiendo rapidito las 3 primeras láminas que vemos. Aquí tenemos la primera. Nidia, descríbeme qué es lo que tenemos, lo que estamos viendo aquí. Si hay gente que va a estar viendo esto por primera vez y no sabe exactamente de qué estamos hablando, ¿qué está pasando aquí? Los ángeles, las trompetas. Ajá. Ajá. ¿Cuántos ángeles hay allí? Hay 7 y 1 más 8. Sí. Uno más. ¿Y qué está haciendo el que está abajo? Vamos a ver. El que está en el centro. Con incienso. Incienso, sí. Que habíamos hablado que el incienso era muy importante porque ayudaba ¿para qué? Para que qué cosa subiera así al trono del Señor. Oración. La alabanza. Claro, y las oraciones de los santos pudieran llegar a la presencia de Dios. Claro que sí. Y estuvimos hablando pues de esa primera parte. Vamos a seguir al siguiente slide. Iliana, descríbeme qué cosas tú estás viendo que está pasando y que recuerdas tú que nosotros hablamos. Ok, hablamos del fuego que descendían porque en muchas partes en la Biblia se describe que bajó fuego. Ahí parece que se ve como si estuviera algo hirviendo, pudiera ser agua, pudiera ser lava. Eso es sangre. Sangre. Okay. ¿Qué más ves? Unos bosques quemándose ahí. O sea, el fuego consumiendo tanto árboles como grama. En la parte de abajo también vemos ya fuego y ya las cenizas ya están dispersándose de tanto que ha consumido. Y ahí hay como personas que están, es que no distingo la parte que está atrás, si es que está cayendo nieve o está cayendo algo. Granizo. Granizo. Y la gente está tratando de esquivarlo, como protegiéndose. Un carro que parece que el granizo rompió el cristal del carro, de tan fuerte. Claro, y que las condiciones climatológicas de nuestros tiempos nos pueden vaticinar que los granizos que van a estar cayendo van a ser tan grandes como unas bolas de billar, porque así de mal es para el ambiente, por la polución y tantas cosas. En Europa está cayendo, cuando estos días ha caído granizo, sí, del tamaño de bola de béisbol. Yo estaba viendo en estos días una película donde un señor estaba jugando golf y le dio un pelotazo a alguien y dije, si una pelota de golf duele, ¿cuánto más puede doler una pelota más grande? Sí. ¿No? Y que cuya masa no es blandita, no estamos hablando que es una bola de esponja, es una bola de una masa bastante dura y que es capaz de romper un vidrio. Imagínate, ¿no? Que también matará, yo me imagino que eso matará gente y matará animales. Sí. Matará y destruirá sitios como los carros, etcétera. Y edificios, casas, tantas cosas que bueno, en América Latina que hay tantos países donde hay casas. Planta. Sí, claro, y donde hay. Sembrado. Sí, claro, imagínate las matas de plátano. De parte. Sí. De parte. Y en América Latina que hay tantas casas con zinc, con el techo de zinc. Sí, tantas casitas pobres, sí. Sí, hay muchas casas con techo de zinc. Pues excelente. Eso fue lo que encontramos en Apocalipsis 8:7 con la primera trompeta. En esta segunda trompeta que estamos viendo con las imágenes, tú me puedes ir contando qué fue lo que hablamos. Un meteoro. Aquí me recuerdo que todos los peces del mar morían. Y me recuerdo que se convertía el agua en sangre, que es lo que está en la... Y una tercera parte de las naves, que es lo que está más arriba, desaparecían. Iban a desaparecer. ¿Verdad? Y una tercera parte también de los peces. No era que se morían todos, pero sí. Una tercera parte, exacto. Y entonces, pues, en el 9 dice, se murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Porque ya estaban en el mar, sí. Cayó una gran estrella, o sea que me imagino que entonces el que tienes en el extremo izquierdo
es la gran estrella. Claro, Un claro. meteoro. Entonces, y hablamos pues que, imagínate, todo lo que puede pasar a través de las mercancías de los barcos. No, esto no son situaciones que se van a dar en un área específica, sino que se va a dar a nivel global, pero la suma de ese total va a ser una tercera parte. ¿Me sigue? O sea que no es simplemente que va a aparecer en un área localizado, ¿no? Eso va a aparecer de manera general, a todo el mundo va a afectar. Claro que sí. Mira, y yo pensando que se va a contaminar el agua del mar, porque con los peces nada más, aunque sea una tercera parte, y los barcos que se estén hundiendo con toda la mercancía que llevaban y el petróleo derramándolo y todo eso, se va a ver un caos en los mares. Claro, la contaminación que va a haber va a ser tremenda. Yo pensando, cuando ahí mencionan de la segunda trompeta, que mencionaban que como una gran montaña ardiendo, que yo imagino que sería como un volcán que ha hecho erupción. Esa contaminación que es azufre, o sea, como decía Nivia, al llegar al mar, se contamina con todo ese azufre y ya la vida ahí se acabó. Sí. No, y con eso también el oxígeno, o sea, el aire se contamina. Ah, sí. Claro que sí. Fíjense, un dato curioso con respecto a ese tema. China es el principal productor pesquero, seguido de Indonesia, el Perú. Los asiáticos en el 2020 fueron responsables del 70% de la producción pesquera. Asia y África son los principales consumidores de peces. Son los países asiáticos los mayores productores. Imagínate si esta gente como productores se afectarán en Asia y África, que son los principales consumidores. Entonces, cuando usted tiene hambre, usted se le olvida todo. El hambre tiene la capacidad de ser una necesidad primitiva, primaria. Entonces, cuando eso te ataca, a ti se te olvida un montón de cosas. Y lo vimos en la película Madagascar cuando el león se quería comer a su amiga la cebra, que le metió un mordisco porque la veía como creo que era como un Big Mac, como un emparedado. Lo veía ahí y le metió dientes. Entonces, eso pasa porque pierdes el juicio ante la carencia de los nutrientes necesarios para que tu cuerpo funcione. Entonces, eso empieza a desequilibrar químicamente tu cerebro y no empiezas a tomar decisiones correctas. Ahora imagínate la gente así como con hambre, yo me imagino gente corriendo irracionalmente ante el caos. Y pasó como cuando hubo la crisis de COVID. ¿Qué fue lo primero que se acabó? En Panamá se acabó el papel higiénico. El alcohol. Sí, cuando la pandemia todo el mundo era comprando papel higiénico. Sí, en Panamá fue lo primero que se acabó. Y la gente, después, qué lío conseguir una botella de alcohol. Y lo que costaba una botella de alcohol, porque no había alcohol y era dificilísimo encontrarlo. Y estamos ante algo que desconocíamos y muchas compañías se lucraron, subieron los precios de las cosas que se necesitaban para mantenerse más o menos lo más limpio posible. Y yo me imagino que ante estas situaciones, imagínate lo que puede costar un pescado en época de crisis, no habiendo, ¿no? Es una situación realmente difícil y tremenda. Ahora vamos a hablar acerca de la tercera trompeta, ¿no? Y para hablar acerca de la siguiente trompeta, vamos a buscar Apocalipsis 8, del 10 al 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de esta estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas, porque se hicieron amargas. Así mismo es, así no. Vemos que ahora el agua dulce está siendo afectada. Primero fue el agua salada, sí. Ahora el agua dulce. Ahora el agua dulce. Algunas traducciones se refieren a la fuente de las aguas como manantiales, ¿no? Y los manantiales son por lo general lugares donde fluye mucha agua, producto pues del ciclo del agua, y entonces esta agua va y corre a través de los ríos y desemboca en los mares. Y bueno, imagínense que se va a atacar los manantiales.
Imagínate eso. Vamos a buscar Isaías 14:12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Amén. Entonces, imagínense, aquí estamos hablando también del momento en que Lucifer fue arrojado a la tierra, y obviamente fue el mal lo que vino a la tierra, ¿no? Pero fue enviado desde el cielo, porque fue sacado desde del mismo cielo. Entonces, aquí vemos que el Señor está arrojando una estrella fuerte que está atacando y enviando a la tierra con el mismo objetivo, hacerle daño a nosotros. Que no era porque Dios es malo, sino porque nosotros vivimos ya desde antes que el Señor estaba pasando de juicio también a la creación, porque la creación había sido corrompida por el hombre a través del pecado, ¿verdad? Eso lo hablamos la semana pasada. Se calcula que el 7% de las aguas existentes es salada y el 2.5% del agua que hay en el mundo es dulce. ¿Qué problemas pueden haber si se afecta el agua que bebemos, que cuando abrimos la pluma el agua se afecta? ¿Qué problemas podemos tener? Por ejemplo, no se me peleen, ¿qué cosa puede pasar si no hay agua potable? La alimentación se afecta. Personas mueren por falta de líquido también. Encarecerá el valor del agua. Se dice que el ser humano puede estar de 3 a 5 días sin agua. De 3 a 5 días sin agua. Ya después de eso puede empezar ciertos efectos, como por ejemplo la diabetes, se puede empezar a disparar, puede dar hipertensión, el colesterol empieza a subir, y imagínense, también se empezarán problemas en la piel, indigestión y estreñimiento, y ni hablar de la fatiga, porque no hay agua, por la deshidratación, ¿no? La gente va a estar así como alicaída. Sumémosle todo eso a lo que ya estaba viviendo la gente con todo lo que ha pasado anteriormente con las 2 trompetas que anteceden, ¿no? Mira, Benjamín, y para también procesar y hacer muchos medicamentos se necesita agua limpia, que sí. Si no se tiene esa agua, pues no van a poder producirse. Y dicen que estas aguas se volvieron aguas amargas, porque el ajenjo existe, esta mata que ustedes ven aquí. Esa mata ahí en la esquina que tiene un sabor muy fuerte, muy fuerte y es amargo. Entonces, imagínense, una agua que usted no pueda ni siquiera beber. Eso nos pone en una situación muy difícil. Si tenemos en cuenta que el 90% de los recursos disponibles de agua dulce están en la Antártida, esa sensación de abundancia de agua se hace cada vez más pequeña, porque imagínense, el 90% de los recursos disponibles de agua dulce están en la Antártida. Entonces tú te pones a pensar, entonces ¿cuánto tenemos nosotros? Dice que el 0.5% del agua dulce se encuentra en depósitos subterráneos y solo el 0.01% en ríos y lagos. O sea, lo que nosotros conocemos como fuentes de agua es solamente 0.01% del agua que hay en el mundo. El 0.01, o sea, no es nada, es nada. Y aún yo me digo, Dios mío, y aún así nos venden el agua embotellada. Nos las venden embotelladas y en galón, y han hecho un negocio con eso, y eso nada más es el 0.01% del agua, del agua que se puede beber, ¿no? El 0.007% del agua existente en la Tierra es potable. Solo el 0.007% del agua existente en la Tierra es potable. El agua es un recurso limitado. Y miren qué interesante, porque allá en Perú la gente está trabajando con ese asunto del agua. La Fundación Aquae, yo no sé si tú la has escuchado, Isa, la Fundación Aquae, junto con la UNICEF, trabajan en el proyecto Agua para la Amazonía peruana, con el objetivo de alcanzar a más de 7,000 habitantes de la zona. Porque mucha de esa gente que vive en la Amazonía, principalmente de indios,
no tienen acceso a agua potable. Ustedes pueden creer eso, que todavía en nuestro siglo, en donde nosotros en mi casa yo hablo, no tengo ni que abrir la refrigeradora, desde afuera yo me puedo servir el agua y sale fría. Benjamín, lo que pasa es que Perú está plagado lamentablemente de narcotráfico, la selva es tierra de nadie, las ONG quieren hacer cosas, las municipalidades tienen dinero, pero le conviene que el pueblo siga sufriendo, devuelven los presupuestos, no hacen nada. Es muy triste, te digo, porque explotan a niños jóvenes y por último, la selva de Perú, hay mucha prostitución también infantil, o sea, es terrible todo lo que hay. Porque producto de esta tercera trompeta van a morir muchos seres humanos. Y es muy triste ver niños, ancianos, adultos, gente de todas las edades morir por falta de esto. Yo le doy gracias a Dios porque Él murió, porque mandó a su Hijo, murió en la cruz para salvar nuestro pecado y nosotros hemos entendido el plan de salvación. Quizás ahora lo puedo ver desde otra perspectiva, pero yo eso no lo quiero decir. Jamás. O sea, Dios mío, ya todas las cosas que están pasando, si fue el COVID nada más, que era una sola cosa afectando al planeta y lo puso patas arriba, ahora usted se imagina este montón de cosas que están sucediendo en orden escalonado y aumentando su efecto sobre la humanidad y sobre la tierra, y uno dice, Dios mío, se va a poner peor, es que puede aún más. Y lo más triste es que seguirá la gente como el faraón, porque la historia que nos cuenta en Éxodo con el faraón es como un reflejo de la actualidad. El hombre con el corazón duro, sigue el hombre diciendo, no hay Dios, yo puedo. Y en esto ya estaba escuchando unas canciones muy bonitas y toda la cosa, pero la música secular hoy en día está llevando al ser humano a eso, a reforzar esa idea de que tú todo lo puedes, de que tú tomas decisiones, de que tú tienes el control y tú serás feliz por tus propias decisiones. Y sacando, la música secular hoy en día saca a Dios por total de lo que es la fórmula para la felicidad, por ejemplo. Y uno ve artistas, el mundo entero sabe que son cristianos, pero tú entonces te quedas como que enredado cuando ves que tus hijos están tomando decisiones como que extrañas y tú dices, pero él no es cristiano y él no, y supuestamente sus hijos también lo eran. Sabemos que la cristiandad no es una cosa que se hereda, no es así, o sea, individual. Claro, porque es una cuestión de tu relación con Dios. La Biblia lo dice bien claro, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que hay que buscar primero. Y todo lo demás vendrá después, todo para cubrir tus necesidades vendrá después. Pero eso hay que buscarlo primero. Aunque hoy en día hacen una mezcla así diabólica entre lo de Dios y las cosas del mundo y llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno y tienen a la gente confundida y que no, hombre, eso no es malo. De acuerdo a lo que estudiábamos antes, a menos que hayan cambiado ya los libros también, tú sabes que en psicología se estudiaba que el niño hasta los 3 años está definiendo su personalidad. Entonces, al hablarle, pues, pero es que son personas que yo no me cabe la idea de que le estén hablando de Cristo, porque si tú le estás creando ya esa confusión, yo me imagino que tampoco le hablarán de Cristo para que después sea el mismo niño el que decida si quiere seguir a Cristo o no. Nosotros como cristianos nos están mirando y nosotros tenemos que tratar de ver cómo nosotros hacemos nuestra tarea en nuestro diario vivir, ¿no? Entonces vamos a nuestra cuarta trompeta, y para nuestra cuarta trompeta nos vamos a Apocalipsis 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta y la tercera parte del sol, de la luna, de las estrellas quedó como herida de muerte. La tercera parte de ellos se oscureció y las tinieblas invadieron la tercera parte del día y de la noche. En estos días se fue la luz. Bueno, es que la luz se puede ir de día, pero imagínate que también se puede ir de día hoy en día, valga la redundancia, pero tú no te das cuenta porque hay sol. Si hay sol y es de día, no te afecta mucho si se va la luz, ¿ves? Pero que la luz del sol se afecte también
y que parte del día quede en oscuridad, en la cosa está fuerte, está bien fuerte. Vamos a buscar 13 del 9 al 10, Ezequiel 32, 8 y Joel 2 del 10 al 11. Y vamos a ver, hay unas profecías que tienen relación con esta cuarta trompa. Primero Isaías 13 del 9 al 10. Y dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Ezequiel 32, 8. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Y ahora Joel 2 del 10 al 11. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? El mensaje tiene dos vertientes, ese mensaje de Joel tiene dos vertientes. Una es la invitación al arrepentimiento que lleva al hombre a reconciliarse con Dios, y la otra, el anuncio del día del Señor. Supone un juicio contra las naciones, pero también una proclamación gozosa de la salvación de Israel. Porque evidentemente sí va a haber un juicio que el Señor va a tener, pero evidentemente Él también tiene dentro de sus planes la salvación de su pueblo, y como ya hemos visto en la clase anterior, pues en el estudio anterior, el Señor va a cumplir esas promesas que Él ha cumplido en el Antiguo, de las que se habían hablado en el Antiguo Testamento. Hablemos de la oscuridad total. Cuando hablamos de oscuridad, estamos hablando de que ya va a afectar una cosa muy importante. Lo poquitito verde que había, ¿se acuerdan que se había acabado un tercio de la hierba, un tercio de los árboles? Ahora lo poquito que queda se va a afectar, porque imagínense, si hay poquitita luz, las plantas no van a poder llevar a cabo qué cosa. Hay una bióloga entre nosotros, ¿verdad? Fotosíntesis. A la fotosíntesis, claro que sí. El proceso no se va a poder llevar a cabo. Estudios revelan que la falta de luz solar influye en el estado psicológico de algunas personas, con efectos como baja motivación, menor energía, irritabilidad, apatía o tristeza, que eso no es más que trastorno depresivo. De hecho, en los países donde hay poca iluminación, la gente tiene que ir a terapia a tomar con una iluminación especial que asemeja la luz del día, porque la gente es menos productiva cuando hay poca luz. Es menos productiva. Otro problema de la falta de luz es la falta que la va a hacer mella en la deficiencia de vitamina D, que es tan importante para la salud. Sí. Claro. Yo tengo una pregunta para mis amigos puertorriqueños y por favor no se peleen para contestarla. ¿Cómo lidian los puertorriqueños con la falta de electricidad después de un huracán? El que no tenga su planta eléctrica, su plantita, ¿verdad? Con vela, pura lata y su tanque de gas propano con la estufita portátil. Sí. Para cocinar. Y ya ha llegado el momento, ha pasado que de repente el gas se acaba porque el consumo. La cosa esta que da electricidad que tú dijiste, la planta eléctrica. La planta. Se acaba la gasolina. Entonces le acaba y cuando ya no hay más, ¿ha pasado? Sí, no se consigue la gasolina también porque está bien cara. El área no la consigue. Cuando no consigues la gasolina, como cuando María, que teníamos que hacer una fila de un día entero. Ay, Dios mío. Se daba la vuelta a varios bloques
para hacer un turno de gasolina, pero cuando se te acaba, porque cuando llegabas a la estación de gasolina te decían que se había acabado la gasolina en los tanques y tenías que esperar a que trajeran nueva. Bueno, uno tiene abanicos de batería, tiene abanicos solares, uno tiene hasta radios que le dan con una maniguetita para poderlo cargar, porque en caso que no tengas batería, porque se acaban también. Yo creo que nos vamos acostumbrando y mejorando nuestro proceso de respuesta, ¿no? Claro. Y a veces me parece que entre todas estas trompetas, mucha gente no va a reconocer, ¿no?, de lo que está pasando si no han estudiado la palabra. No saben que están en la época apocalíptica. Entonces yo creo que la gente va a pensar. Los otros días yo le hice un comentario a alguien y me quedé así como que, porque le dije, estamos en los últimos tiempos y mira, o sea, realmente los cambios climáticos que estamos viendo, ¿verdad? Es porque estamos, entonces me dijo, no, eso es porque los seres humanos han dejado de utilizar correctamente, ¿verdad? Y yo le digo, pero es que no hace sentido que las tormentas ahora llegan hasta lugares más extensos y mucho más arriba, ¿sabes? El cambio climático es una cosa, pero la fuerza con la que han venido estos últimos fenómenos ha sido, ¿sabes?, sin igual. Entonces, ¿cómo explicas, verdad? Y lo racionalizas. Y entonces yo creo que en los últimos tiempos mucha gente va a tratar de racionalizar lo que está ocurriendo para, ¿verdad? Porque sus mentes están enfocadas en otras cosas y no tienen el conocimiento. Bajo estas condiciones que hay hasta este momento, si vamos recapitulando todo lo que ha estado sucediendo, de que ya está el agua del mar, el agua dulce, las plantas, la hierba, ahora nos vamos a quedar en penumbra gran parte del día y gran parte de la noche. Y ojo, esta no es como la oscuridad que le dio al faraón, que en el faraón la gente no se podía ver unos a otros. Es que se va a oscurecer y vamos a estar pues en una oscuridad que no es total, pero sí que nos va a afectar porque nosotros no estamos acostumbrados a que de día también se haga oscuro, ¿no? Estaba viendo un programa en estos días de estos de viajes y ellos estaban hablando, nos acostamos a tal hora y en menos de 3 horas ya salió el sol otra vez, porque de repente, dependiendo de dónde tú te encuentres y dependiendo la época del año, el día se hace más corto y la noche más larga, la noche más corta y el día más largo. Bueno, bien al norte de Rusia y eso, nosotros tuvimos a las 11 de la noche, era de día. 11 de la noche. César estuvo en Alaska y dice que eso es de día. Y para él poder dormir, él ponía unos paños en las ventanas para creerse que estaba de noche y poder dormir. Otra pregunta que tengo para ustedes. Recuerdan que hay 144,000 personas que tienen una tarea muy especial. ¿Qué tan difícil será el trabajo de los 144,000 sellados en estas condiciones apocalípticas? En teoría debería ser más fácil porque la gente está pasando por tantas situaciones adversas, ¿verdad?, que podrían convencer más, pero el corazón de la gente va a ser tan duro que aún ellos no van a poder hacer mucho, que digamos. Pero tengo una pregunta para ti, Jaime, porque aquí se me hace tengo una duda. Si alguna persona acepta a Cristo, esa persona... Los sellos de los 144,000 los protegió de la ira de Dios. O sea, no los está protegiendo de las vicisitudes y de... Sí, ellos pues... Claro. O sea, exacto, ellos están ahí, están sufriendo lo que sufren los demás. Los que se conviertan, se entiende que pues van a tener que padecer lo que van a seguir padeciendo hasta que mueran, los maten, pasen y vayan al cielo, entonces allá le entreguen las vestiduras blancas porque han muerto dentro en medio de la tribulación. Exacto. Pero que el sello no los me imagino que más adelante estudiaremos y bregaremos con ese aspecto, pero no los protege de la tribulación en sí. O sea, ya están ahí dentro de la tribulación y problemas con conseguir alimentos y toda la hambre y todo lo que suceda, pues ellos van a estar dentro de eso. Me imagino que de alguna forma pues pasarán entonces eventualmente al cielo. Me imagino que morirán, no sé, realmente ahí no
no he llegado a esa parte, pero bueno. No sabemos, pero quizás Dios los proteja desde una protección especial y puedan, aunque estén en esa situación, no tocarles directamente de alguna manera. De hecho, podría ser. el pastor David Jeremiah menciona que ellos estarán protegidos. El sello sí los va a proteger de la ira de Dios, pero que ellos van a tener la protección de Dios también, porque él dice, miren, si no fuera así, no les daría tiempo de dar más de uno o dos mensajes y los matarían, porque la maldad y todo lo que va a estar sucediendo pues va a ser difícil. O sea, algún tipo de protección se deben tener. Que ellos fueron sellados, pero fueron sellados con un propósito. Dios los escogió, los selló, pero ellos tienen una misión especial con la cual cumplir. Claro. Aquellos que escuchen el mensaje que ellos traerán y el mensaje de salvación que ellos van a traer y lo acepten, pues como dice Miguel, en su momento ya en el cielo les serán entregados sus vestiduras blancas, pero no quiere decir que por aceptarlo no van a dejar de padecer lo que esté en ese momento. Quizás, como dice Jimmy, pues haya quizás alguna protección o Dios los cubra de forma especial, pero pienso también que si no sería, aunque Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Pero se prestaría quizás para que otros lo escucharan y dijeran, mira, sí, yo también lo acepto, o sea, y ya te digo, Dios conoce el corazón, pero se podría prestar para muchas cosas. Ya estamos en el momento de la gran tribulación y como se ha dicho muchas veces, aquellos que escucharon el evangelio y lo aceptaron, pues fueron resucitados y levantados, ¿verdad? A la iglesia del Señor. Los que quedaron ciertamente tienen una oportunidad, pero no creo que fuera quizás alguna protección, pero no creo que fuera la protección completa como aquellos que en su momento, sin estar en tribulación, escucharon la palabra del Señor. Aún si murieran, pues van al cielo, así que no Exacto, si mueren van al cielo y qué mayor premio que ese. Pero quizás los 144,000 no morirían porque si tienen un propósito, pues sería triste que se fueran eliminando también. Sí, o sea, en su momento morirán ¿verdad? Pero entiendo que ya han cumplido el propósito por el cual fueron sellados, y es como posteriormente que vienen dos personajes también y cuando hablemos de ellos, pues pasa lo mismo, ¿verdad? O sea que Dios pues protege a sus hijos, pero de la misma forma que estos 144,000, todos nosotros venimos con un propósito. Tenemos una historia con la cual cumplir y una misión que llevar a cabo. Hay dos premisas que se tienen que cumplir durante este tiempo. Y la primera es que nosotros tenemos que tomar en cuenta que por ahí va a estar también corriendo otro sello, el sello de la bestia. Hoy viene más adelante, eso viene. Pero entonces las personas que están, y sobre todo los cristianos, las personas que ya están, que se convirtieron, en este caso, por la que hicieron los 144,000, tienen que correr para que no lo sellen. O sea, a ti no te pueden sellar, porque si a ti te sellan con el número de la bestia, entonces ya no vas a poder entrar al cielo, ya no vas a poder ir. Entonces tienes que estar luchando para que no te sellen. Y por otro lado, la única otra alternativa que tienes es morir por la causa de Cristo, o sea, por el evangelio, morir en ese momento apocalíptico. Esas son las únicas dos opciones que tienes. Una vez que pues ya sabemos que no la pierdes, pero tú tienes que tratar de que no te sellen. La gente tiene que estar corriendo porque tiene que estar bien claro que con ese sello nadie va a poder entrar a la presencia del Señor. Y la otra manera de poder entrar es morir por la causa en esos momentos, por tratar de hablarle a otros de Cristo, porque me supongo que una vez muchos lo sepan, querrán que otros de sus familiares que se quedaron también sepan del evangelio y oye, toma la decisión que yo tomo, que el Señor viene pronto y no vamos a poder ir al cielo con él, ¿no?
Es que no hay otra, cuando estudiamos lo del sello, parte de lo del sello, ¿verdad? Porque eso viene posterior, creo que en el capítulo 14. Definitivamente, quizás como tú dices, huir para que no te sellen. De momento cuando tú estabas hablando, pensé en quién puede huir de la presencia de Dios, ¿verdad? Como dice el Salmo 139, donde quiera que fuere, tú estás ahí conmigo. Y definitivamente los cristianos aquellos que acepten al Señor, ¿verdad? Porque no podemos perder la perspectiva que ya estamos dentro de la gran tribulación. Y si estás en la gran tribulación es porque a posteriori te diste cuenta de un mensaje que hoy escuchaste y no lo aceptaste, y en ese momento lo aceptas, o ya sea por el mensaje de los 144,000, o sea por la razón que sea, tú aceptas el mensaje del Señor. Pero definitivamente los que estén en ese momento morirán. Tú tienes dos caminos: o o te dejas que te sellen y te conviertes en anticristo, o preservas tu convicción y mueres antes, ¿verdad? Mueres por tu fe, sabiendo y reconociendo que muere tu cuerpo, pero no así tu alma. Claro. Y que vas a tener, y que en su momento, pues, o en su momento no, definitivamente en el momento en que mueras, ahí sí estarás en la presencia del Señor, y obviamente también posteriormente pues te entregarán tus vestiduras blancas, ¿verdad? Porque aquellos que ya le fueron entregadas las vestiduras blancas sabemos que fue bajo una circunstancia, como hemos estudiado anteriormente, pero la vida de los cristianos que estén en esa época no va a ser fácil. Y entonces, cuando yo me estaba preparando para el otro estudio, recuerdo de los muchos que leí, que una de las cosas que tú puedes sentir es que quizás haya alguien que piense, pues me dejo poner el sello por mi familia, porque mis hijos tengan que comer. O sea, no es una cosa tan sencilla como decir no me voy a dejar poner el sello. Claro. Es que vimos que va a haber hambruna, muerte, la gente se va a estar matando unos a otros, van a haber enfermedades, y en medio de ese caos estás tú, pero no estás tú solo, está quizás tu familia. Entonces el ser humano tiende a proteger su familia antes que a uno. Entonces uno dice, pero ay bendito, pero si no lo hago, ¿qué le pasa a mis hijos? ¿Qué le pasa a mi esposo? ¿Qué le pasa a mi esposa? ¿Qué le pasa a mis padres? De lo que leí decía que hay de aquellos que no acepten al Señor, que sean familiares de uno, que sean gente allegada a uno. Decía que uno tiene que estar seguro que aceptaste al Señor y el Señor trabajará con ese asunto. Porque si yo tengo un familiar o algo que está en una condición de pecado y no acepta al Señor como su Salvador y prefiere seguir en el pecado, pues solamente me resta pensar que el Dios en el cual yo creí, en el cual creo, se encargará de esa situación. No me corresponde a mí, pero yo tampoco puedo avalar el pecado, venga de donde venga. Es triste y duele, sí, duele y es triste, y quiere el Señor que no nos tengamos que enfrentar con eso, pero esa es la triste realidad en la cual tenemos que pensar. Y sabiendo que el Señor, de la misma forma que no nos ha contestado muchas preguntas que nosotros tenemos, muchas inquietudes, leemos y cosas que no entendemos, y en su momento las comprenderemos y las entenderemos, pues de esa misma forma, en esas situaciones en particular, lo mejor es que ya creí en el Señor y Él le toca pues buscar y hacer lo que Él en su sabiduría pues entienda que debe hacer. No. Y el que esté en la gran tribulación y crea y que está dispuesto a morir, la única opción que tiene. Va a haber un galardón si muere por la causa de Cristo. Ya lo habíamos visto anteriormente. Bueno, pasamos al siguiente slide. Creo que el siguiente slide tiene sonido.
¿A poco no el ay ese sonaba, el sonido ese sonaba como ay? Ponlo otra vez para ver. No suena. Es un águila. Yo no quisiera escucharlo nunca. ¿Ah, cómo? Que yo no quisiera escucharlo por lo que viene. No, yo tampoco. No, para nada. Gracias a Dios nosotros no vamos a escuchar. Fíjense que cuando llegó el tema de los ay, y yo leí todo esto, yo me dije, Dios mío, aquí hay 500 preguntas que contestar. Y vamos por partes, porque para el Señor todo tiene una justificación. Todo tiene una justificación y vamos a ir descubriendo esas verdades que están allí, y que el Espíritu nos revela. Apocalipsis 8:13 primero. Entonces miré y oí la voz de un águila que cruzaba los cielos gritando fuerte: terror, terror, terror para los habitantes de este mundo por lo que vendrá cuando los últimos 3 ángeles toquen sus trompetas. Pues fíjense que la versión que nosotros tenemos, Reina Valera, no dice ángel. Digo, no dice águila, dice ángel. Entonces, mucha gente piensa como que, interpretar que es un águila, esto es como que un revolú, esto es como añadirle una interpretación que no es. Bueno, pues yo busqué información y se las voy a revelar. Busquemos Apocalipsis 4:7 y Apocalipsis 6:7. El primero de esos 3 seres vivientes era semejante a un león. El segundo era como un buey. El tercero tenía cara humana y el cuarto era como un águila en vuelo. Estamos hablando vamos a decir, se acuerdan, pero... Yo en el capítulo, sí, cuando el estudio de ese. Vamos a estar bien claros en esto. Cuando hablaron sobre los 4 seres vivientes, ya están describiendo que cada uno tenía una imagen distinta y entre ellos el cuarto tenía forma de un águila, ¿no? De un águila, sí, con las alas extendidas como si estuviera volando. Ahora vamos a buscar Apocalipsis 6:7, porque este personaje también fue protagonista de un momento muy interesante, muy especial, importante dentro del Apocalipsis. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía: ven. Entonces abrió el cuarto sello. Recuerden que tanto los sellos como las trompetas, como las copas, son que de Dios. Son los juicios de Dios. Entonces, aquí hay una dupla muy interesante que se hace. Esto es como cuando uno estudia estadística, que uno tiene unas variantes y uno trata de establecer alguna correlación, puede haber o cómo se relaciona o cómo interactúan los diferentes elementos, ¿no? Entonces, se da en la Biblia un duopac con los juicios y los águilas. Vamos a estar viendo eso un poquito en Isaías capítulo 6. Nos demuestra que los juicios son anunciados en algunas ocasiones con la figura de un águila. Busquemos Isaías 6, del 1 al 3. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con las alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Estamos aquí ante la visión del llamamiento de Isaías y él está describiendo que él está viendo frente al sobre un trono alto y sublime, por encima de él había serafines. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos estado hablando en algún momento sobre cuando hablamos sobre los ángeles, vimos que habían diferentes jerarquías y dentro de ellos estaban los serafines, que su labor pues es estar alabando al Señor, y en este caso particular los describen con 6 alas, ¿no? 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Lo que están cantando esta gente estos seres es santo, 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 Jehová de los ejércitos.
Entonces, si buscamos Apocalipsis 4:8. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas, y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente: Santo, santo, santo es el Señor, Dios el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. ¿Qué deducción lógica podemos nosotros sacar de estos versículos bíblicos? Estos seres vivientes son, también podríamos decir que son, porque ¿cómo los llaman en la profecía de Isaías 6? Dice que son, que en la profecía de Isaías, ¿cómo los llama Isaías? Vi unos que serafines. Serafines. Dijo que eran serafines. Entonces, con estos seres que él está viendo, están haciendo la misma tarea, se entiende que estos personajes que están apareciendo ahora en Apocalipsis, mismos serafines que estaban en la profecía de Isaías, porque están cumpliendo la misma tarea. Entonces podemos entender de que sí, estamos hablando de huestes celestiales. Estudiosos tenían la concepción de que la palabra águila y la palabra ángel, que significa mensajero, originalmente en griego, tenían cierta relación, pero yo las busqué y no suenan igual, ni escriben igual. Empiezan ambas con A, pero su desinencia, o sea, cómo tiene la escritura, no, así que no trate. Su raíz no es la misma. Sí, su raíz no es la misma, o sea, su raíz, las dos escriben, pero su desinencia, o sea, su parte final es totalmente diferente una de la otra, así que deseché esa teoría de pensar de que hubo quizás una traducción que permitió reemplazar una palabra por otra. Creo que es más sato pensar de que en la traducción del griego la intención fue dar a conocer que esos seres eran igual, seres celestiales, y recuerden que en la Biblia, para nombrar a los diferentes huestes celestiales que acompañan al Señor, usualmente se usa la palabra ángel o la palabra mensajero en griego, y entonces no hace distinción de que si son serafines, querubines, no hacen. Entonces se pone la palabra angelus y ya. Entonces, pero de todas maneras vale la pena recalcar que aún si fuese un ángel, como en la traducción Reina Valera aparece, o si es un águila, como sugieren, dado los acontecimientos que hay en el Antiguo Testamento a través de Isaías, con los 4 seres querubines que él vio en su visión cuando fue llamado, en esencia no cambia la esencia ni el resultado de los acontecimientos que vienen. Lo importante es que esos se dan, esas lamentaciones se dan. Busquemos Deuteronomio 28 del 49 al 50. Aquí lo tenéis. Sí, lo tengo. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que huele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Sí, ese es Deuteronomio. Y ves que esta gente llegará volando como águila, ¿verdad? Cuando se está emitiendo este juicio en contra de Israel, a los enemigos llegarán como águilas. Entonces hay una relación siempre entre el uso de la figura del águila con los juicios del Señor. Busquemos ahora Oseas 8, del 1 al 2. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Entonces estamos viendo que aquí, pues entonces otra vez viene un juicio en contra de Israel. Busquemos Habacuc del 1:8, donde volarán como águilas para devorar. No, pues yo no tengo. Yo tengo Jeremías 23:1, era el próximo. Yo tengo 1:8. Habacuc 1:8. Isa. Sí, dice 1:8. Pero acá dice sus caballos
son más veloces que guepardos y más feroces que lobos al anochecer. Jinetes arremeten desde lejos. Como águilas se lanzan en picada para devorar a sus presas. Estamos viendo nuevamente la figura del águila como el ejecutor de un juicio de Dios, ¿no? Y se utiliza pues para comparar porque es una manera simbólica, porque son los enemigos llevando a cabo el juicio de Dios contra Israel. Recuerden sí, mira, que... Benjamín, cuando vayamos al capítulo 9, vamos a ver que todo esto está coincidiendo con la próxima trompeta. Hay una relación en las imágenes que se usan en el Antiguo Testamento y la quinta trompeta. Ok, ahora hablemos de los ayes. Por lo general los profetas empezaban sus oráculos o mensajes de Dios con ay de, cuando se referían a un sector del pueblo de Israel. Busquemos ahora Jeremías, Ezequiel 13:27, Amós 6:1 y vienen los versículos de Isaías también. Así que vamos a ver, Jeremías 23:1. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Así mismo, eso está en Jeremías 23:1. 23:1, de los pastores que dispersan las ovejas. Y pues nada, ahí estamos viendo que esto es un mensaje del Señor, pero empieza con ese lamento, ¿no? Ay. Y di, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo, para mantener así vuestra propia vida. Esos serán los adivinadores. Sí, claro, claro. Y creo que en todo el versículo hay varios ay. No, lo que pasa es que no pude agarrarlos todos, sí, pero hay varios lamentos que se hacen sobre ciertos sectores del pueblo de Israel que se han alejado del Señor. Amós 6:1 dice, ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Volvemos, esto es otra reiteración de cómo esta manera de lamento es una manera también de advertirle a la gente que lo que viene es un juicio de Dios, porque por lo general empieza el ay y después una explicación en los siguientes versículos de cómo ese juicio va a caer sobre la gente que está cometiendo algún tipo de pecado, que está obedeciendo a Dios. Vemos ahora Isaías 5:8. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Isaías 5:11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces estamos viendo aquí los sectores de la población de Israel que van a ser afectados. Entonces, ¿qué es lo que va a sucederle a ellos? Vamos a buscar los juicios de Dios en Isaías 5, del 24 al 25. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Este es el juicio que va a caer sobre todas aquellas personas que se han estado hablando en Isaías 5, ¿no? Y ahí estamos explicando pues el juicio de Dios que iba a caer sobre ellos, que se iba hasta, prácticamente habla que esta gente se iba hasta podrir, ¿no?
Y prácticamente también hay cierto paralelismo con lo que está ocurriendo en Apocalipsis. Lo que todavía me sigue, no chocando, pero sí me parece difícil de entender, es cómo el ser humano, a pesar de la situación que está viviendo, yo creo que es en gran parte, como ustedes bien decían, por ejemplo, la gente que vive en Ucrania, que decidió quedarse en el país y que está luchando por la libertad de su país. Son gente que llegará un momento que se acostumbrarán a acostarse con el boom, 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 boom de las bombas. Entonces esas situaciones hacen que el ser humano crea como una coraza que le permita resistir un poquito más esta situación por muy apretada que esté. Porque opinando de eso, que como tú dices, que tal vez crea resistencia porque pues esto es un poquito más de lo que ya tenemos. Y si uno ve en las anteriores de Los Ángeles, cuando van tocando las trompetas, cuando van sucediendo las diferentes cosas, a mí lo que me llamó la atención es, para tú ver un tercio tienes que ver un todo para dividirlo. Porque si Dios hubiera querido, dice, pues se acabó todo de momento y ya, punto. Porque Dios tiene poder para hacer lo que Él quiera en el momento que Él quiera. Sin embargo, está permitiendo que dañe, se opaque o se muera un tercio, como nosotros habíamos dicho primero, un tercio de los árboles, un tercio de los seres vivientes del mar, un tercio de ríos, un tercio del sol y la luna. O sea, es un tercio. Hay 2 tercios que quedaron todavía, que es probable que muchos humanos digan, no, pero eso es efecto de, pues como le contestaron a Rupi, eso es efecto de que como el hombre está sin reciclar, ejemplo, pues así hemos llegado a este punto. Y pues es un problema más y hay que aguantar un poquito más, pero no es señal de nada. Yo, como lo veo yo, es que básicamente todas esas lecturas que hemos visto del Antiguo Testamento, esos ayes, son advertencias que Dios le da a aquellos que desobedecen a Él, a aquellos que no quieren seguir su voluntad y aceptarle, en este caso, la salvación a través de Jesucristo, que es lo que se va a pasar nuevo, es la causa del juicio, entonces, en el Apocalipsis, la desobediencia y la gente no aceptar al Dios soberano y a Jesucristo como Salvador. Bueno, vamos a la quinta trompeta. Vamos a leer entonces Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Recuerden que la gente va, esto que está sucediendo viene directamente de Dios. O sea, estos son juicios de Dios. Esto no es que la naturaleza se reveló. Yo estoy más que seguro que va a haber gente que dice, no, hombre, no, si esto es, como bien decía ustedes, lo tratarán de racionalizar y justificar para no reconocer que es el Dios, el dueño del universo, el creador de todo, el que está llevando a cabo todo esto para que el ser humano despierte y le busque a él, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante esto de hablar acerca del abismo porque tiene mucha relación con Génesis 1:2. ¿Alguno de ustedes lo tiene por allí? Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando hablamos de abismo, lo relacionamos mucho con agua. Busquemos Salmo 104, del 5 al 7. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Hay una correlación cuando hablamos del abismo, en la Biblia aparece, hay una relación ahí del abismo es como si tuviéramos que recitarlo gráficamente, las aguas serían como las aguas del abismo. ¿Me sigue? Las aguas del abismo. Quería, para terminar, hacerles una pregunta que nos va a servir para movernos al siguiente slide para la próxima clase. ¿El mal es un problema
solo para el que no conoce a Dios. Creo que el mal es un problema para tanto el que conoce a Dios como el que no lo conoce. Yo opino, ¿no? Porque la maldad, ¿verdad? Es lo que hace errar al hombre y el hombre, ¿verdad? Tiene sus tendencias a la carne y la madurez es la que lo va llevando, ¿verdad? A un control de ese potencial. Pero siempre está ahí esa maldad, no sé. Lo que iba a decir es que es un problema para todos, conozcas o no conozcas a Dios. En el sentido porque la maldad existe y aunque tú conozcas a Dios y lo hayas reconocido como tu Señor, el mal que otro haga, como quiera te va a afectar a ti. Y es mal y para los que no conocen a Dios, pues y de igual forma, peor quizás, ¿verdad? Pero el mal afecta a todos por igual. Dentro de mi perspectiva, alguien me puede hacer mal o intentar hacerme mal, pero la forma en que yo tomo ese hecho es distinta a la que cualquier persona puede tomarlo. O sea, un ejemplo, mataron a alguien, algo sucedió. Quizás yo puedo tener la virtud de perdonar conforme a como Dios me ha perdonado a mí, pero hay otros que quizás esa maldad o lo que haya pasado no lo van a ver de la misma forma. Sí, que la respuesta es diferente si ya uno ha creído. Exacto. Que afectaría a todo. Yo recuerdo que yo vi una película, creo que se titulaba El Rapto, no estoy segura. Y pues van aquellos que pues somos salvos, que nos vamos con el Señor, pero sin embargo el mal ha afectado o afecta, vamos a decir, afecta a personas que están dentro de la iglesia. Por ejemplo, en la película dan un ejemplo de que viene el rapto, se van, pero el pastor de la iglesia se quedó. Y entonces ante muchos dicen, pero espérate, pero es que este tipo no es un asesino, este tipo no es un pillo, este tipo, o sea, pensaban rápido, general en los 10 mandamientos, pero él en oración confiesa ante Dios, perdóname, porque yo dudé. O sea, que el pecado de él había sido que su fe no estaba firme en Dios. Okay. Y él predicaba y él estaba al frente y como decían muchos, bueno, pues él no es un asesino, no es un pillo, no cometió por ahí para abajo, no hacía nada malo, pero dentro de su ser, pues ¿qué pasa? Está mal. Pues ese mal llegó hasta personas que estaban dentro de la iglesia, que habían testificado de la boca para afuera de que eran cristianos, se habían bautizado y todo, y ante los ojos de muchos tenían una vida buena, pero lo que pasa es que Dios sabe todas las cosas y Dios conoce el corazón y la mente del humano, y Él es el que va a decidir tú sí o tú no, porque esa última palabra pues la tiene Dios siempre. Pero por eso que yo creo que el mal no necesariamente que van a decir, pues todos los pecadores que están fuera de la iglesia. No, es que uno no conoce ni sabe el corazón de cada uno. Que vale la pena destacar que en esta quinta trompeta hay una llave que abre el pozo del abismo. Y eso, yo creo que nosotros, si ahora estamos diciendo que la situación está mala y que hemos visto situaciones de guerras y todo esto, lo que va a desatar eso, lo que significa ese abismo para la gente que va a quedar, es una cosa inimaginable. Es peor que el COVID, que nos llegó de sorpresa y nos agarró a todos sin ningún tipo de preparación para la crisis, ¿no? Creo que eso sería lo más próximo como para compararlo, porque lo que viene con esta trompeta es como abrir una caja de Pandora. Y los invito para que la próxima semana podamos continuar en el estudio de esta y terminar pues el estudio de las trompetas, que como quiera en el capítulo 9 no la vamos a terminar, siguen dándose otros eventos previos a la última trompeta. La gente va a desear morir y no va a poder morir. No, sí, es tan malo que va a ser eso. Dejas exactamente en un punto bien difícil. Y te voy a decir, o sea, el hecho de que hay una llave y se puede abrir, yo creo que va atado al hecho de que el control de las cosas, Dios creó todas las cosas. Uh-huh.
incluso hasta la adversidad. Y cuando yo estoy leyendo en Isaías 45, y si podemos cerrar con este rapidito, claro. Del 5 al 7 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. En otras palabras, que Dios es el que tiene el control, porque es el Dios soberano y todo está bajo él.